Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Luigi-chan para comentar. Bueno, ha pasado tiempo del último vídeo de este juego. ¿A quién quiero engañar? Si ni ha pasado un mes desde el último que grabé y ahí sigo. Bueno, ha pasado cosas, pero son cosas importantes e interesantes, como por ejemplo el 35 aniversario y que dentro de poco habrá en el juego un especial por la mitad del libro 9. Bueno, vamos en el vídeo de hoy. No, este no es, pero sí que voy a mencionar de que literalmente con Black Knight me pasó algo bastante gracioso. Y no fue la gratis, sino por otra cosa en concreto. Pero bueno. Sí. Tercer episodio de ¿cuántas Atunechiricas saco en 40 invocaciones? Aunque este lo vi venir al igual que en el remix en el primer episodio. Pero de una forma general y total. Este banner tiene exactamente el mismo trato que los Legendary Hero Remix, es decir, que es un 6% de focus y si sale en ese porcentaje saldrá uno de los dos personajes focus de cada color. En este caso, la que acompaña esta vez a Atunechirika no es una unidad legendaria que fue bufeada recientemente, sino más bien es una unidad arcana, como lo veis aquí. Que ya expliqué que hacían las unidades arcanas en un anterior episodio. Y de forma general, aparte de afines y arcanas, también están los ascendentes en este tipo de banners. Que esos ya las expliqué el año pasado, me parece que en el Tour Legends 8 y otro vídeo adicional. Y el nuevo tipo de unidades, que solo hay 3 actualmente. Los auxiliares, que estos dan un... ¿Saben? Mejor explicaré cuando salgas a dar en las invocaciones si es que me sale claro. Pero bueno, lo que tengo está claro, así que bueno, podemos empezar. Y así ya empezaré a hacerlo. A ver, lo tengo para más 6 y que será un más 7 como mínimo, así que espero que vaya a más. Así que empezamos. Ya empezamos con esto. Y encima sin rojos encima. Vamos a olvidar esa chapuza de gratuita. Y volvemos a intentarlo otra vez. Que esta vez sí hay un verde. Vale. Lo dicho, lo tengo para más 6 y por aquí será un más 7. Como mínimo, por lo menos. Aunque creo que había una cosa especial que ahora explicaré luego. Vale, 4 estrellas. Ay. Un segundo. Siento el cote, pero ya estoy aquí. Pero bueno. Ahora se llega a gastar hasta 40, como siempre dije. Esto va a ser largo. Muy largo. Vale, al menos ya han dado 4 verdes de una. A ver si hay suerte en esta ronda. Solo espero que esto no termine como en el anterior episodio, que el anterior episodio fue un completo desastre en todos los aspectos. Solo que espero que este tampoco sea igual de peor. Pero no me está dando ni una puta esperanza. Sí, no me está dando ni una puta esperanza.
Un minuto. Otra vez siendo por el corte. Pero bueno, continuemos. Es que me parece bastante fuerte que no me han dado nada de utilidad legal ni nada. O sea... Esto acabará exactamente como en el episodio anterior. Se han equivocado. Al menos sí que salió algo, pero sí que se han equivocado. Maldita sea. Bueno. ¿Más ataque? Además, como es unidad arcana, puedes legar las habilidades que quieras, así que... Eso está bien. Pero por ahora solo una real melusina. Pero bueno, a ver cómo irá después. Mucho 3 estrellas estoy viendo, ¿eh? Esto no me gusta absolutamente nada. Y que literalmente no me está saliendo ningún verde. Bueno, ahora 2. Tampoco está ayudando incluso menos. Y en especial si es unidades de Gen 1, que no hacen absolutamente nada actualmente. Claro está. Vale. Ya podemos confirmar que está yendo mejor que el episodio anterior. Uf. Más 8 como mínimo ya, ¿eh? Más 8 como mínimo. En el 25. Ya hemos oído uno de cada uno. Vale, esto al menos ayuda mucho. Ayuda al ánimo un poco. Sí, esto ayuda al ánimo. Con otra real melusina adicional. Bueno. Y esta más velocidad, lo cual es mejor que la más ataque que me ha salido hace unos tiros. Así que bien. 2 de cada una me parece un trato justo. Honestamente. 2 de cada una me parece un trato justo. Aunque el episodio anterior me parece que me salieron 3 atunecheiricas y un Legendary Sander. Eso fue hace 2 episodios, no en el episodio anterior. Así que a ver si me sale otra real melusina u otra atunecheirica en los 12 que me quedan. Vaya. Vuelvo enseguida. Vale, ya hemos vuelto. Y actualmente la situación no está yendo mal. 2 real melusinas y una tuneteirica, lo cual no está nada mal. Me hubiera gustado que sea al revés, pero bueno. No me voy a quejar por eso. A ver cómo continúa la situación. Venga, voy por el 32. Un poco más. Y al menos la tendré para más 8. Sí.
Tercera Real Melusina. Ahora podemos decir que va similar al episodio anterior. Si no fuera que estuviera la cosa al revés. Bueno, una tercera Real Melusina. Si habría sido al revés, ya acabaría definitivamente con Atúnete Irika, ¿eh? Sí, porque con el Spa sería más... Claro. Empezaba más 6, 3 sería más 9 y la última sería más 10. Sí. Me hubiera gustado que la distribución hubiera sido al revés, sí. Pero mira, que vaya igual de bien como en el episodio anterior. No, el episodio anterior no. El que hace un par de episodios, por lo menos me medio conformo. Con un 4 estrellas especial. En el anterior también me pasó un 4 estrellas especial, ¿verdad? Sí. Bueno, eso está bien también. Porque tenía Distant Counter, Special Fighter... Sí, está bien. Vale. Último tiro. 40 de 40. A ver si hay suerte. 4 estrellas, por lo menos. ¡Justo en el 40! ¡Justo en el 40! Ostras, de más 8 a más 9 ya. Sí, ya. De más 8 a más 9. O sea que el siguiente episodio es el último. O sea que hay 4 episodios al final. Justo en el 40. Y que encima puedo reclamar una hora. Tiro en esta roja. Ya que estoy en 6,5. Y terminamos aquí. Reclamo el Spark y me voy. Hostia, qué buena suerte he tenido. Madre mía. No he conseguido algo adicional rojo, como por ejemplo la Mariana Arcana o el Lars Auxiliar, pero... Bien. Y ahora reclama la última copia. Madre mía, 3 de cada uno, ¿eh? Está muy bien esto, ¿eh? Y una piedra celestial. Honestamente, bastante satisfecho en este resultado. Es decir... Primero una Real Melusina, luego otra Atúnete Irika, después 2 Real Melusinas, una Nagi en el medio del camino, evidentemente, y luego 2 Atunes Iricas adicionales. Hostia, que la más 8 me pasa... Vale, esto confirma que el siguiente episodio va a ser el último episodio. Ahora veremos a ver cuándo será el último episodio. Aunque claro, a lo mejor puede ser más pronto de lo que pensamos, porque... Al parecer me he dado cuenta de una cosa. Aquí no. Aquí. ¿Ves? Aquí. Peón y Sueño Apreciado también aparecerán en el futuro evento preferente que comenzará en junio. Durante el medio del libro 9, al parecer seguramente volverá a hacer lo mismo como el año pasado, que aparecerán banners que han aparecido desde agosto o septiembre del 2023 y llegará hasta julio de 2024. Y Atúnete Irika caerá justamente en el último. Así que es posible que el siguiente episodio sea el último y pueda que termine en junio.
O sea, cuando salga el New Hero Returns, yo pensaba que aparecería en un futuro New Hero Returns, seguramente ahí ya noviembre o por ahí. Pero... bien, bien, ahí bien al final. Así que sí, con lo que tengo más 6, 3 más son más 9 y el siguiente episodio ya será el final. O sea que son 4 episodios. Así que bien. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo como yo grabándolo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego! Bueno, ya está casi. Solo queda poco para terminar Túnete Irika y... ¿Por qué tengo la sensación de que algo malo va a pasarme en un futuro?